¿Cómo andás, Adrián? ¿Cómo andás, amigo? Bien, bien. Esto es Filosofía Rock. Estamos acá con Pablo y estamos esperando a él y a Andrea que vienen a hacer el programa en vivo. Y mientras tanto hacemos estos videos que son muy importantes para nosotros para tratar de profundizar temas de Latinoamérica que nos importan y mucho, de nuestro continente, y en este caso Brasil. Por eso invitamos a Amílcar, que muy amablemente vino, ¿no? Amílcar Salas Oroño, y contanos un poquito de tus estudios y qué estás laburando ahora. Yo soy politólogo de formación, después fui a estudiar allá a Brasil, a la Universidad de San Pablo, hice una maestría, empecé el doctorado y lo terminé acá en Buenos Aires. Siempre los temas de investigación sobre Brasil o la comparación Argentina-Brasil, eso fue un poco lo que ordenó mis preocupaciones académicas, ¿no? Y doy clases sobre ideas políticas latinoamericanas. En general eso es lo que estoy ahora investigando Brasil, pero también desarrollando estas cosas, ideas políticas también brasileras, ¿no? Claro. Bueno, eso es lo que a mí particularmente que leí en el artículo en CELAC, sí, me interesó mucho porque para complejizar un poco el pensamiento y salir un poco los que no sabemos de los lugares comunes de pensar a los países vecinos. Bueno, entonces lo primero que sea para una presentación superficial, sí, del tema, vos usás ese concepto, por lo menos en el artículo que yo leí, que es, sí, el presidencialismo de coalición. ¿Qué sería, si aunque sea? No, es una jerga muy politológica, muy de los académicos que siempre tienen que tratar de clasificar una determinada época de un país y de cómo los partidos en un determinado tiempo histórico tienen ciertas mecánicas y reglas, ¿no?, que se van organizando. El presidencialismo de coalición es un concepto que se usa para caracterizar el sistema político brasilero después del juicio político a Collor de Mello en 1992. Collor de Mello fue el primer presidente de la vuelta a la democracia, el primer presidente elegido directamente, y duró un año y pico y ya empezó un juicio político con fundamentos, hay que decirlo. Y a partir de ahí los partidos políticos que vinieron después en el gobierno trataron de armar sus coaliciones de gobierno, su sustentabilidad política, como una especie de guiño todo el tiempo con lo que pasaba en el Parlamento. Entonces, era un presidente el que estaba en el Poder Ejecutivo, pero colocaba ministros y armaba todo su sustento político en función de coaliciones parlamentarias. Entonces, se da un presidencialismo de coalición en ese sentido, que había bastante peso del Parlamento en la composición del Ejecutivo. Claro, para nosotros en Argentina es algo medio extraño porque acá es un presidencialismo muy fuerte. Muy fuerte y siempre, sí, muy fuerte, y salvo algunos casos, recuerdo por ahí la elección del 2007 donde Cristina Fernández fue con Julio Cobos, y ahí había una idea de la transversalidad, peronista y radical. En general siempre han sido fórmulas de un determinado espacio político, ¿no? En Brasil la costumbre, por lo menos del 92 en adelante, fue que hubiera justamente una composición de espacios políticos en la fórmula presidencial. Y en esta composición de poder vos le das mucha importancia al PMDB, sí, ¿no? Es el Partido Movimiento Democrático Brasileño. Sí. Y eso lo vinculás a la vez por cómo se dio la salida de la dictadura en Brasil. Claro, porque la dictadura brasilera, que duró 20 años, ¿no? 64, 84, 85, que fue una de las dictaduras más largas, ¿no? La más larga es la de Stroessner en Paraguay, pero... Es como si hubiera pegado la dictadura de Onganía. Exacto, con la del 76. En el caso brasilero, los militares en un momento, desde el 74 más o menos, abren un poco el juego y hay una especie de parlamento. Si bien los partidos no podían elegirse libremente, había solo dos partidos reconocidos, ¿no?, por el gobierno que podían competir. Uno de estos partidos era el MDB, el Movimiento Democrático Brasilero, y ahí se metieron muchos opositores, políticos opositores, moderados, por supuesto. ¿El otro era? El otro era Arena, sí. El oficialismo, ¿no? Siempre ganaba el oficialismo, pero los militares dieron como una especie de apertura, ¿no? Y eso fue gradual, cada vez se fue llenando con más gente el MDB, ¿no?,
de políticos, intelectuales, gente que se veía como, bueno, ese es un espacio dentro del régimen dictatorial de cierta, vamos a decir, oposición. Era un partido de oposición a la dictadura. Después había otros que estaban prohibidos, digamos. Todo el resto de los partidos estaban proscriptos y prohibidos y perseguidos. No fue una dicta blanda, fue una dictadura, con momentos muy sanguinarios también. Pero después hay una especie de liberalización, como se dice, una apertura, y entonces el MDB cada vez va tomando más cuerpo, y a partir del 82, ¿no? Concentra a la gran parte de las oposiciones y genera una especie de efecto social, ¿no? Es decir, no se puede entender la salida de la dictadura en Brasil sin este protagonismo del MDB, que no es tanto un partido político, sino más bien un movimiento democrático, ¿no? Ese partido después, cuando ya se vuelve la democracia, cuando asume el gobierno, hay un gobierno provisorio, pues se elige por colegio electoral, justo muere el que había sido presidente, una medio complicado. Bueno, el PMDB, ahora ya no es MDB sino PMDB, Partido del Movimiento Democrático, va a tener un rol fundamental en las décadas siguientes, como un partido que cada vez pierde más su costado ideológico, ¿no? Su costado de estar vinculado con la democratización de la sociedad, y se convierte en una especie de gran partido donde entran todos los que quieren tener algún tipo de protagonismo, sin ningún tipo de restricción ideológica casi, ¿no? No se puede identificar el corte por donde va, porque cada vez se fue convirtiendo en una especie de gran sindicato de políticos. Ajá. ¿Y Collor de Mello, perdón, también participaba de ese partido? No, Collor de Mello es de un partido chiquito, pero hizo en algún momento alianzas, ¿no? Justamente después le sacaron la mano, pero el vicepresidente de Collor de Mello era Itamar Franco, que sí era del PMDB, ¿no? Y el PMDB siempre estuvo en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, en los gobiernos de Lula y en el gobierno de Dilma, estuvo ahí presente armando, digamos, su kiosco grande, ¿no? Y presionando, al punto tal que, bueno, Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma, termina haciendo una trapisonda, ¿no? Y sacando a la Dilma legítimamente de su lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido es un partido que empezó con un origen democrático, democratizador, y termina siendo la espada, digamos, del golpismo a Dilma Rousseff. Y una de las principales herramientas del Parlamento para presionar sobre los presidentes, vos mencionás, es el impeachment, que el primero fue a Collor de Mello. En Brasil, a diferencia de otros países latinoamericanos, Brasil tiene una larga tradición de que el Parlamento le muestre las cartas al presidente con el juicio político o impeachment, ¿no? Se lo hicieron a Vargas, ¿no? A Vargas también lo acorralaron al punto tal que Vargas se suicida en el 1954, porque él ya tenía bastantes complicaciones con su... Se lo plantean a Juscelino Kubitschek, que es otro presidente que viene después. Es decir, a Fernando Henrique y a Lula también entraron con pedido de juicio político, ¿no? Es decir, como es un instrumento que está ahí. Y ahora, dicho sea de paso, a Bolsonaro le dan también, ¿no? Está planteándolo por el momento en el discurso, ¿no? Pero se habla de eso en los medios brasileños. Mirá. Y entonces, ¿y cómo fue primero, otro motivo de la inestabilidad del sistema político brasileño que vos mencionás es el regionalismo? Sí. ¿Qué sería eso para...? Bueno, Brasil son 27 estados, ¿no? Muy diferentes entre sí. Quien ha pasado por Brasil verá que Bahía es diferente a San Pablo es diferente a Río diferente a Porto Alegre, y Brasilia, que es la capital, está con una identidad muy particular, pues está metido en el medio de la explanada, digamos, en la parte geográfica. Es decir, hay bastantes diferencias regionales, y eso también se traduce en la política, pero se traduce en la política desde un punto más genérico que genera políticos muy identificados con sus lugares de origen, ¿no? Entonces, y genera todo
unas redes políticas muy determinadas por la política local, ¿no? Por la política provincial. No a la manera argentina, pero sí se reafirma cada una de estas dinámicas locales. Digo esto porque es muy difícil pensar en un partido nacional o un partido federal, ¿no? Un partido que tenga casi la misma, el mismo lenguaje, la misma identidad para todo el país. Eso es muy difícil. El único partido que lo logró en su momento fue el Partido de los Trabajadores, ¿no? Y por eso también generó resistencias, digamos, del poder, de los poderes fácticos. ¿Y eso se traduce en un tipo de representación parlamentaria? Sí, sí. Por eso también el Congreso brasilero, al estar representado cada uno de estos estados, es un Congreso que tiene un alto grado de ricos, de tipos que tienen mucho dinero, que provienen ¿no? Porque son las clases altas o las oligarquías, ¿no? las que pueden hacer política, ¿no? Por la dinámica, y entonces se da una paradoja, que son representantes de intereses locales, ¿no? Empresariales, comerciales, religiosos también. Ahora es importante ese factor, o incluso lo que es importante en las políticas de cada uno de los estados son los medios de comunicación. Por eso también entran a jugar ahí todos intereses, digamos, importantes en el Parlamento, ¿no? Sin mucha mediación ni muchas vueltas. Estamos acá, nosotros defendemos esto, llegamos con este mandato, digamos. Ajá. ¿Y cómo se relacionó Lula durante sus presidencias con ese y sistema Lula de partido? Tiene algo de mágico, digamos, porque logró, con mucha manija política, con mucha experiencia política. Lula había sido candidato 3 veces, había perdido 3 veces, ¿no? La cuarta elección es la que... Entonces, a Lula, todas esas campañas electorales, todo su protagonismo, incluso como líder sindical, le dio mucha experiencia y mucho contacto y mucho, digamos, movimiento y cintura para ir ablandando. Y entonces, una vez que llega, él arma un poco una serie de apoyos, ¿no? Y neutraliza la fuerza de esos intereses específicos, ¿no? Lo neutraliza bastante tiempo y bueno, tiene 2 mandatos, le traspasa el poder a Dilma y ya, bueno, Lula estuvo enfermo un tiempo, ¿no? Tuvo cáncer, tuvo que salir de la escena política. Y ahí empiezan un poco, ¿no? También por el papel de Dilma, y cómo avanzaron sobre ella, esa capacidad de Lula se fue perdiendo un poco para ordenar esta escena tan fragmentada, ¿no? Pero sí, no sé, por ahí es difícil de explicar. Sí. Pero, digamos, desde el lugar de ignorante, que uno no entiende. O sea, ¿cómo negociaba Lula? Decía, bueno, hacemos tal proyecto en tu zona, en tu región, en tu estado. No sé, te concedo tal capacidad para administrar tales cosas. ¿Cómo se negocia? Sí, un poco es eso. Lo que pasa es que Lula, empujado por un contexto internacional bastante favorable para las commodities, ¿no? Hay que recordar que Brasil, el primer productor y exportador de carne, de soja, de mineral de hierro, ¿no? Después de petróleo, tiene productos de colocación importantes, y en algunos rubros, por ejemplo las carnes o la proteína animal, fundamental para el precio internacional, ¿no? Entonces, con ese contexto favorable, Lula también pudo diseñar una serie de inversiones públicas que ocupaban, digamos, regiones, ¿no? Regionales. Entonces hubo programas importantes, hidráulicos, ¿no? Sobre todo para la zona del nordeste brasilero, de infraestructura en general. Entonces, más todos los planes sociales, digamos. Más todos los planes sociales que tuvieron un carácter universal, entonces eso también confirmó otras dinámicas, ¿no? Las sacó, digamos, de los localismos políticos y lo generó. El gobierno de Lula fue uno de los primeros, después quizás de Vargas, en tener esta impronta bien federal, ¿no? Bien nacional, ¿no? Bueno, logró posicionar su figura a nivel político al interior de los estados, digamos. Sí, y se salió un poco de
por eso también adquirió una relevancia nacional tan importante. Se salió un poco de los moldes de los políticos brasileños en general, ¿no? Logró esa, ¿no? Por eso se habló por unos cuantos años de lulismo, ¿no? Como una forma política muy, muy particular y que permitió también colocar a Brasil en otro lugar, ¿no? Y vos hablaste que esto se modificó con Dilma. Sí. Pero además, vos mencionás en el artículo una causa muy importante que es una decisión de la Corte Suprema de Brasil sobre el manejo de los fondos que le otorgaba el Congreso determinado poder a través de Eduardo Cunha. Claro, porque ahí después está todo el teatro, ¿no? El acto del juicio político a Dilma Rousseff, y cómo el Poder Judicial, la Corte Suprema en este caso, fue habilitando el deterioro institucional en general, ¿no? Habilitando que el Poder Legislativo asumiera atribuciones que en principio no le correspondían, y las atribuciones que fue asumiendo el Poder Legislativo, Eduardo Cunha fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Él de dónde provenía, Eduardo? Él era un diputado de Río de Janeiro, ligado a los medios, ¿no? Del PMDB, ¿no? Es decir, dentro de ese gran, ¿no? sindicato de oportunistas. Ajá. Y Eduardo Cunha estuvo surfeando siempre como clase política en los gobiernos que le tocara. Estuvo con Sarney, estuvo con Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Y ahí iba. Y él vinculado a algunas estatales, ¿no? Y haciendo sus chanchullos en eso. No lo digo es un hombre que está preso ahora, sí, ¿no? Sí. Y tiene bastante tiempo por delante porque son varios los frentes que él mismo abrió. Digo, la Corte Suprema en un momento habilita que Eduardo Cunha tome ciertas atribuciones de competencia legislativa que fueron bastante nocivas para la institucionalidad y los juegos políticos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Eso digo, la Corte Suprema también intervino en un deterioro general.